Hola a todos. Este video tiene como finalidad recordar la clase vista este viernes. Estamos viendo las 7 leyes de la enseñanza cristiana y vimos la primera ley, la ley del maestro. Recordemos que estamos basándonos en el material Principios de la enseñanza cristiana de W. B. Ritter. La ley del maestro, conocimiento. Esta ley dice: el maestro tiene que conocer lo que ha de enseñar. Como lo vemos en esta imagen, nadie puede dar de lo que no tiene. El maestro ya debe tener el conocimiento para transmitirlo a su estudiante que está lleno de dudas. Entonces, la ley dice: el maestro tiene que conocer lo que ha de enseñar. Es importante que memoricemos esta ley. Para memorizarla, vamos a tener una palabra clave. Y la palabra clave es conocimiento. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa que el maestro debe conocer lo que ha de enseñar? Esto está en dos ámbitos. En cuanto a la experiencia, se refiere a que este conocimiento debe ser algo que el maestro mismo ha experimentado en su vida personal, algo de lo cual está totalmente convencido. Por lo que el maestro cristiano debe conocer a Dios personalmente. Recordemos que conocer a alguien intelectualmente o saber unos datos o reseñas de algún autor es diferente a tener una relación personal con alguien. ¿Y por qué debemos conocerlo personalmente? Porque al enseñar la palabra de Dios, el maestro presenta a Dios a sus estudiantes. Y esto es algo muy serio, porque el maestro representa a Dios al enseñar su palabra. Entonces, el maestro debe conocer lo que ha de enseñar en cuanto a la experiencia. Ahora vamos a ver qué significa en cuanto al conocimiento. Se refiere al entendimiento y conocimiento de la escritura, por lo que la Biblia debe ser su texto y debe conocerlo para que pueda tener un entendimiento de cada detalle de la lección bíblica que enseña. Debe conocer, entre otros, el contexto del pasaje, quién es el autor de esa carta o de esa porción que está leyendo, porque pues sabemos que el autor de toda la escritura pues es Dios, pero hay unos autores humanos y es bueno saber quién escribió cada libro o cada carta. También es bueno saber definiciones de palabras extrañas, sobre todo cuando trabajamos con niños. Ellos hasta ahora están enriqueciendo su léxico, entonces ellos no conocen todas las palabras. El contexto histórico y la secuencia de acontecimientos. En cuanto a la experiencia, podemos ver el ejemplo de Pablo. Este versículo dice, Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Como veíamos en esta ley del conocimiento, el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. En cuanto a la experiencia, Pablo estaba totalmente convencido porque tenía una relación personal con Cristo. Pablo, al enseñar a la iglesia de Filipos a través de sus cartas o sus escritos,
Animó a la iglesia a tener una fe práctica como la que él mismo estaba experimentando desde la cárcel. El propósito de esta carta era animarlos a tener gozo, el mismo gozo que él está experimentando al ser sostenido por Cristo en medio de su tribulación. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta y él mismo estaba siendo sostenido por Cristo. Por eso él estaba convencido de lo que estaba hablando y con conocimiento de causa estaba enseñando a la iglesia. Lo podemos evidenciar en Filipenses 2 del 17 al 18. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Entonces aquí podemos ver que él está totalmente convencido y motiva a otros a tener esta fe práctica por lo que él está viviendo en su propia carne. Entonces esto es un excelente ejemplo de lo que significa que debemos conocer lo que hemos de enseñar en cuanto a nuestra experiencia. El tema que vamos a enseñar debe ser evidenciado en nuestra propia vida. Y por eso, pues, es pertinente estudiar el tema con tiempo, ya que para ser tocados por este tema de la palabra, que es palabra viva, nosotros debemos orar y tener tiempo con el Señor y meditarlo. Por eso no podemos a última hora preparar los temas. Tenemos que tener un tiempo para preparar y eso vamos a verlo más adelante. Conocimiento. Vamos a hacer una pregunta en cuanto a este aspecto. Sabíamos que en cuanto al conocimiento, nosotros debemos conocer lo que hemos de enseñar. En cuanto a este ítem del conocimiento, se refería a conocer las sagradas escrituras. Y vimos que habían unos aspectos a conocer como quién escribió ese libro, los detalles de la historia, los contextos, definiciones y secuencias. Pero ¿habrá algo más importante que conocer estas cosas? Vamos a verlo. Miremos esta imagen. Esta imagen es una representación de Sansón. Y pues todos conocemos que Sansón es como un icono para los niños. Para los niños es muy llamativa la fuerza de Sansón. Pero vamos a entender que hay algo más importante que todos los detalles del texto, aunque obviamente los detalles son importantes, pero es la interpretación de la lección. No es suficiente saber todos los hechos de la vida de Sansón. La pregunta importante es, ¿qué quiere Dios que aprendamos de la vida de Sansón? Recordemos, el elemento importante no es la fuerza de Sansón. En nuestras clases no debemos exaltar a un personaje, debemos exaltar es a Dios. Entonces, el elemento importante no es la fuerza de Sansón. No hemos de contar a los niños la historia de la vida de Sansón, en cambio, destacaremos la liberación de su pueblo por medio del Señor. Lo que debemos destacar es la fidelidad de Dios que levantó un juez para preservar a su pueblo, a Israel. Aunque incluso el mismo Israel no lo entendió, porque vemos que en el libro que ellos estaban furiosos con Sansón por enfurecer a los filisteos, Dios estaba obrando en su soberanía para proteger a su pueblo, porque Sansón, aunque destruyó a los filisteos por causas personales, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En su soberanía, Dios estaba actuando. Incluso usó a Sansón con todo su pecado. Es ese misterio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
Pero aquí el punto es que nosotros debemos exaltar al Señor y no exaltar un personaje cuando demos una enseñanza a los niños. Fuera de eso, entiendo que Sansón fue un tipo de Jesucristo. Entonces nosotros entendemos que la Biblia es una historia de redención, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una sola historia. Entonces nosotros debemos buscar a Jesús en las historias que demos, así estén en el Antiguo Testamento. ¿Y Sansón cómo fue un tipo de Jesucristo? Sansón, él, en su forma de nacimiento, además su forma de luchar contra los enemigos del pueblo de Dios solo y su muerte sacrificial. Pero también fue un antetipo de Jesucristo al no someterse a los designios divinos y en este caso representa es al pueblo terco, al pueblo de Israel, y pues podemos ver allí varias cosas que enseñar mucho más profundas que la fuerza de Sansón. Vamos a ver algunas conclusiones. Todo esto nos muestra cuán importante es dedicar tiempo para estudiar personalmente la Biblia. Mientras el maestro sepa más de toda la Biblia, más entenderá e interpretará mejor un pasaje en particular, pues lo verá en relación con toda la escritura. Recordemos, la Biblia no son muchas historias desvinculadas, sino es una historia sola, que es la historia de redención de nuestro Señor a su pueblo a través de Jesucristo. El maestro debe saber más de lo que se propone enseñar. Esto le da confianza a él y a sus estudiantes. Reglas de aplicación. Vamos a ver algunas reglas de aplicación de la ley 1 del maestro, que es el maestro ha de saber lo que ha de enseñar o debe saber lo que ha de enseñar. La primera regla de aplicación es que cada lección debe prepararse por medio de un estudio nuevo. Es de saber que aunque ya hayamos enseñado una lección anteriormente, con el paso del tiempo el conocimiento adquirido tiende a debilitarse. La forma más efectiva de sacar el mejor provecho a la lección es prepararla de nuevo, aunque puede repasar sus apuntes anteriores y así obtendrá nuevas ideas y mayor interés. La segunda regla de aplicación, recuerde que el dominar completamente unas pocas cosas es mejor que el conocimiento superficial de muchas. No es necesario presentar a la clase todos los detalles de la historia. Como nosotros tenemos un objetivo en la clase, queremos llevar al chico a esta verdad. Entonces, fundamentemos todo o centrémonos todo según este objetivo. Debemos tomar en cuenta la edad y el conocimiento de los estudiantes. Se debe seleccionar solo los detalles necesarios para la interpretación correcta de la lección. Recordemos que los niños chiquitos, si pasan 15 o 20 minutos haciendo la misma actividad, ya después se distraen. Entonces, esos 15 o 20 minutos aprovechémoslos al máximo llevándolos al objetivo de la lección, a ese conocimiento que queremos impartir a estos niños y después podemos hacer actividad de refuerzo que sea un poco más lúdica, que sea consciente, que sea pertinente para reforzar eso que acaba de aprender. La tercera regla de aplicación es que en su preparación debe usarse las ayudas legítimas. ¿Y por qué se habla de ayudas legítimas? Muchas veces uno busca en YouTube o en Google
y no se da cuenta la fuente de la cual proviene esa información. Y no todo lo que está en Internet es cierto. Entonces debemos tener cuidado con esas ayudas. Aquí dice que después de leer varias veces el pasaje de la Biblia, debe buscar en otros materiales la información que le dé más claridad con respecto al pasaje. Por ejemplo, un comentario bíblico, es bueno tenerlo a mano, un diccionario bíblico y una concordancia temática. Y aunque yo sé que no todos tenemos dinero para tener estos materiales, precisamente la Internet nos puede ayudar mucho con esto si cuidamos de dónde sacamos el material. Yo les sugiero un diccionario que se llama Diccionario de Noah Webster. Eh, Él es un hombre creyente de los 1800, estuvo escribiendo su diccionario y él fundamentó todas las definiciones de las palabras, las fundamentó en la Biblia. Entonces, allí podemos tener un buen diccionario. Muchas veces los diccionarios de la Real Academia de la Lengua han variado sus definiciones según como la última tendencia, pero este diccionario es tan bueno porque está basado en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, les recomiendo lo pueden encontrar en internet, está en inglés, pero allí mismo se los traducen. Entonces, es muy bueno. También hay digamos, unos videos que se llaman Lee tu Biblia, están en YouTube o YouVersion, y ellos nos dan un panorama general de un libro de la Biblia y están muy bien estructurados, bien hechos, muy didácticos también. Ustedes pueden escribir en YouTube, Lee tu Biblia y el nombre del libro, Lee tu Biblia Efesios, y allí aparece todo lo que trata el libro de Efesios y con gráficas y todo es excelente para tener un panorama general del libro si estamos extractando una porción de ese libro. También hay una concordancia que se llama Biblia Todo y en esta concordancia tú puedes poner la palabra que necesites y aparecen todos los versículos que tratan esta palabra dentro de la Biblia, pero tengamos cuidado de no sacar textos fuera de contexto. Y está Ellisworth, que está aquí al final de la página. Ellisworth, ese sí hay que descargarlo, pero es muy bueno. Él tiene todas o varias versiones de la Biblia en español para hacer como un paralelo entre las diferentes versiones. Tiene concordancia, tiene comentario, tiene diccionario. Es muy bueno y es gratuito y se puede descargar. Vamos a ver esta regla de aplicación. Aparte un tiempo específico para preparar cada lección. Entonces, el maestro debe tener la disciplina de reservar un tiempo definido para preparar su lección. Debe orar y hacer la propia, como veíamos anteriormente. Entonces, eso no puede ser media hora antes de la clase. Para apropiarme de la lección, debo tener un buen tiempo y sobre todo orar para que el Señor muestre a mi corazón esas verdades de la palabra con las cuales voy a ser transformado. No se debe dejar la preparación de la lección para último momento. Si tú preparas tu lección con buen tiempo y horas, te dará confianza de haber hecho lo correcto y Dios hará el resto. Algunas violaciones a esta primera ley de el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Primero, la ignorancia de los alumnos puede servir al maestro como excusa para descuidar la debida preparación. El maestro puede confiarse en que sabe más que sus estudiantes y que es bastante listo para encontrar algo que responder sin que noten su ignorancia, sobre todo si son niños. Pero recordemos, los niños no son tontos. Hay maestros que tratan de esconder su ignorancia tras una presumida sabiduría
con uso de frases que no pueden ser entendidas, usan palabras que los niños no entienden, entonces los niños quedan confundidos. ¿Qué consecuencias tiene la violación a esta regla? Pues en algún momento su engaño será descubierto y el maestro perderá su influencia sobre la clase. Los niños saldrán impresionados por el conocimiento del maestro, pero sin entender la lección. Es probable que los estudiantes dejen de asistir porque no entienden y no están aprendiendo y se aburren. Tendrá además el maestro que rendir cuentas a Dios por su falta de diligencia en la labor. Otra violación a esta primera ley, la preparación apresurada de la lección. Como se prepara la lección de forma apresurada, algunos maestros tratan de llenar el tiempo con cualquier actividad que se les ocurra y sueñan que el alumno recibirá algún beneficio solo con el hecho de ir a la clase. Debemos preguntarnos cuál es mi intención al usar un recurso en mi clase, porque sí es válido usar recursos, pero estos recursos deben ser intencionales y enfocados a llegar al objetivo planteado en clase. Otra violación a esta regla. Algunos maestros basan sus lecciones en sus propias ideas, opiniones o vivencias. La base de nuestra lección debe ser la palabra de Dios. Ella es la que transforma el corazón por medio del Espíritu Santo. Y aunque sí podemos dar algún testimonio, este no debe ser el fundamento. Nosotros no nos debemos poner como ejemplo. El ejemplo que debemos seguir y que los niños deben seguir es Jesucristo. Aquí vamos a llegar a la segunda parte de nuestra clase y es hablar un poco sobre el maestro cristiano. Primero, ¿cómo debe ser este maestro? Debe ser humilde. Él reconoce que está bajo el juicio y control de Dios. Reconoce su inutilidad y que solo cuando Dios lo usa puede producir vida. La palabra humildad viene de humus, que significa tierra fértil. Pero esa tierra fértil no puede dar fruto a no ser que se le ponga una semillita, tenga agua, tenga sol. Y en ese sentido, lo que vemos es que necesitamos a Dios para dar algún fruto. Entonces, ahí vemos la humildad. No es que nosotros podamos tener algo bueno, sino es lo que Dios nos pueda dar en nuestra vida. Si tenemos algo bueno, es lo que Dios nos da, lo que Dios, las buenas obras que Dios ha planeado para nosotros. También es humilde al trato hacia sus estudiantes. No es un trato de superior a inferior. Vemos que Cristo lavó los pies de, de sus discípulos. Es un gran ejemplo. Además, reconoce que es falible y no sabe todo, pero confía en que es Dios quien lo capacita y lo ayuda. Además, muy importante que es responsable y puntual. Lo manifiesta en una pulida preparación de sus clases y su fidelidad en la asistencia a ellas. También porque conoce a sus estudiantes, se interesa por ellos, ora por ellos, pregunta por los que fallan y si es posible llama o visita. Llega 15 minutos antes de iniciar la clase para preparar todo lo que sea necesario. Es un ejemplo en esto. Y mucho más si va a usar recursos audiovisuales o algún otro tipo de recurso, carteleras. Bueno, él llega antes a preparar todo eso, no llega corriendo y en medio de la clase a hacer todas estas cosas. Esto es muestra de responsabilidad. Empieza puntual su clase con los que están. Si espera, muestra preferencia por el que no llega. Además, es serio. Su actitud demuestra que toma en serio lo que está haciendo. No está jugando. A los ojos de sus estudiantes es la autoridad que Dios puso allí.
está preparando una nueva generación para la tarea más importante, servir a Dios. Y aquí me quiero detener porque quiero hacer esta pregunta a los que ya son maestros de escuela dominical. En realidad, estamos modelando a nuestros estudiantes, a nuestros niños, la forma de servir a Dios, porque esto les va a quedar a ellos y ellos van a entender la seriedad del servicio a nuestro Señor. Además, demuestra la validez de lo que hace al ser serio. Es paciente, entiende que no todos los niños aprenden rápido, que no todos se portan bien o hacen tareas, entiende que no todos son creyentes y se interesan. Deja los resultados a Dios, ora y aguarda el tiempo de Dios. Además, otras características del maestro cristiano. ¿Quién es? Es guía y líder de su clase, no un dictador. Tiene convicciones, pero no las impone. Enseña dialogando y razonando, no imponiendo. Cada quien llega a sus convicciones. Entendamos que quien convence un corazón es Dios. Nosotros no podemos obligar a la gente a creer. Además, si nosotros somos impositivos, ellos nunca tendrán su propia opinión y es necesario que ellos creen sus propias convicciones. Y además, el maestro es alumno entre alumnos, estudia mucho procurando conocer más a Dios, aprende de sus estudiantes, es una personalidad cristiana en desarrollo. No es perfecto, pero corre hacia la meta. Es intencional en su proceso de santificación, queriendo reflejar a Cristo. ¿Y cómo deben ser las actitudes del maestro? Hacia el alumno debe respetarlo y mostrar interés por el estudiante y sus necesidades. Hacia la materia que enseña. Debe creer que lo que enseña es importante, es la palabra de vida. ¿Qué actitud debe tener hacia la enseñanza misma? Entiende que es un talento que Dios le dio para ayudar a las personas a conocer a Dios y a crecer a la imagen de Dios. Sus actitudes hacia sí mismo, sabe que Dios lo ama, lo llamó y lo usará. ¿Qué debe conocer el maestro? A Dios personalmente, a Jesús como su Salvador, porque Dios al fin es el tema principal de la educación cristiana. Debe conocer la Biblia, que es la verdad absoluta, la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. Debe conocer a sus estudiantes o alumnos. Debe conocer sus características, necesidades, problemas, intereses, cosmovisiones. Si desconoce esto, no hay objetivos realistas. También debe conocer metodologías de la enseñanza, por ejemplo, la catequesis, que es una metodología de pregunta-respuesta de las verdades básicas de la escritura. Puede usar la mesa redonda, medios visuales, como una película, pero obviamente, como decíamos, totalmente intencionada y con un propósito. Puede usar las obras de teatro, títeres, franelógrafos. Puede usar la gamificación, que es el juego dentro del aula, pero también con intenciones hacia su objetivo. Puede usar el aprendizaje cooperativo, que es en grupos, el artístico y el musical. ¿Qué hace el maestro en clase? Personaliza. Él estimula al estudiante a dar su propia respuesta, no la que cree que el maestro quiere. Y es bueno darle esa confianza a los estudiantes porque esto revela la cosmovisión de cada estudiante. También el maestro que hace en clase, pues amplifica, motiva al estudiante a ver las implicaciones que esto tiene para su cosmovisión y estimula la aplicación, conduce a que considere cómo la lección afecta a su propia vida y cómo ponerla en práctica, si hay que hacer cambios. Y esto es como un resumen ya, son las responsabilidades del maestro. Estimular a los estudiantes, prepararse bien para cada clase, coordinar la clase para que todos participen, que se entiendan los conceptos y asuntos tratados, ayudar a aclarar dudas, integrar ideas y llevar a la aplicación en situaciones reales y personales. Demostrar interés genuino por los alumnos en la clase y fuera de ella.
ser amigo, consejero, ayudar a los alumnos a desarrollar sus dones. Ayuda a los alumnos a pensar por sí mismos y encontrar sus propias conclusiones, soluciones y respuestas. Y además informarse de todo lo que está sucediendo en la vida de los estudiantes. Por último, esta es la tarea. La dejaré en el grupo para que ustedes puedan resolverla para dentro de 8 días y yo la preguntaré. Espero que hayan aprendido a través de esta lección, que tengan todos un feliz día.